Por fin hemos llegado al final de esta sexta temporada, y a lo largo de esta temporada te hemos tratado de enseñar el significado de ser un discípulo, las ventajas justamente de ser uno, y de marcar la diferencia entre los creyentes a los discípulos, y también la lucha constante que todos tenemos al decidir ser un discípulo fiel, ¿verdad? Y el día de hoy quiero compartirte el valor más importante de un discípulo, ¿correcto? El valor más importante, lo que un discípulo en verdad debe de hacer y una de las señales por las cuales tú y yo podemos identificar a un discípulo, ¿vale? En este último capítulo espero que sea mucho de bendición para tu vida y que te guste este cierre con broche de oro de esta sexta temporada. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Un gran pastor dijo alguna vez: ¿quieres conocer más a Dios? Ve y haz discípulos. Es una frase que tiene una gran relevancia en nuestra vida como un creyente, porque parte de un punto muy simple. Para ser discípulos de Jesús, tienes que conocer a Jesús, obviamente, ¿verdad? Te lleva a un punto en tu vida en donde dependes más de Dios y menos de ti. Te lleva a un punto en donde el Espíritu Santo te capacita para enfrentar diversas pruebas, pero también te invita a conocerlo más cada día y a compartirle a las demás personas. Ser un discípulo, déjame decirte que no es vivir la vida sin preocupaciones. Tampoco es vivir la vida relax. Tampoco es no teniendo malos días. Todos los creyentes, todas las personas tenemos malos días. Caemos, incluso ya cuando Dios pues está en nuestro corazón, ¿verdad? Pero al final, la lección que hemos tratado de enseñarte a lo largo de toda esta temporada es de que si tú caes, si tú quieres de repente rendirte, bajar la guardia, que te repito es algo muy normal que nos pasa por nuestra carne, lo que es más gratificante es cuando nosotros reconocemos nuestra capacidad de error y acudimos a los pies de Cristo, diciéndole: ¿sabes qué? Hice mal, ayúdame, me arrepiento, te pido perdón, ayúdame a tener victoria sobre esta área de mi vida. Y es ahí cuando Dios le da pues mucho gusto esto, cuando alguien reconoce que está haciendo mal y se aleja pues de eso que lo hace caer y caer. Y la verdad es que el cristianismo sin discípulos no es cristianismo, o no sería cristianismo. Y sé que en la actualidad hay una gran necesidad justamente de hacer discípulos, porque hay muchos jóvenes, adultos, mamás, que también están allá afuera y que necesitan hoy día necesitan ese impulso, una chispa, esa chispa para encender y para conocer más a Jesús, para aprender más de Él. Pero si no hay gente quien les comparta, ¿cómo van a conocer más a Cristo? Eso también es el cargo de un discípulo. Y eso, tú persona que me estás escuchando, tú lo puedes hacer. No necesitas tener una capacidad tremenda en la Biblia. No necesitas ser un erudito, aprenderte todos los versículos, todos los nombres, todas las historias, no. Si en tu corazón está esa disposición de enseñarle a otros, créeme que Dios, a través de su Espíritu Santo que vive en ti, te capacita. Claro que sí. Un claro ejemplo es este grupo. De muchas cosas que pueden haber, ¿verdad? Canales de YouTube, pues obviamente los pastores, gente que hace contenido no para entretener, ni siquiera un contenido motivacional, sino justamente para que se encienda esa chispa en ti y en mí. Al final, podríamos decir que lo que dice la Biblia se convirtió en eso, un espacio para impulsarte a ti, a que no bajes la guardia, a que no te rindas. Tú en lo personal quizás puedes decir: yo en lo que dice la Biblia aprendí a ser amigos, aprendí a no tener pena en compartir de Cristo, aprendí a leer la Biblia, aprendí a orar, aprendí, no sé, en un aliento, en las masterclass de Apocalipsis a resolver una duda, en fin, eso define lo que dice la Biblia. Es esa chispa, ese impulso
para que tú y yo, porque también yo no estoy exento, tú y yo nos quede claro y que no callemos, no nos conformemos en nuestra vida como cristianos y que justamente no seamos conformistas. Que demos ese siguiente paso de ser un creyente común y corriente, por así decirlo, a un discípulo. Yo en lo personal te he tratado de impulsar justamente a leer, a orar, a compartir. También las personas que participan aquí en lo que dice la Biblia te hemos incitado justamente a eso. Y Dios también a mí me recuerda exactamente lo mismo que a ti. Yo tengo la misma instrucción hacia ti, porque yo también he fallado. Pero los discípulos, precisamente los discípulos, representan esa chispa, porque justamente ellos dependen más de Dios. No digo que los creyentes no, pero también los discípulos, su característica es precisamente dependen más de Dios. Si todavía te preguntas a estas alturas qué es el discipulado, bueno, es lo que es lo que hacemos aquí, en lo que dice la Biblia. Pero si quieres un ejemplo en la Biblia más concreto, vamos a leer por favor Lucas en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 24, versículo 15. Este versículo dice lo siguiente: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo este versículo puede resumir un discípulo o el discipulado prácticamente? Bueno, porque el discipulado o el ser un discípulo es justamente tomarte de la mano de Jesús y caminar con él. Ese es un resumen. Cuando tú escuchas a alguien que dice voy a mi discipulado, a mis clases de la Biblia, a mi plática diaria de la Biblia, no lo sé, es porque justamente esa persona necesita y tiene la necesidad en su corazón de caminar cerca de Cristo. Y justamente la parte muy importante de todo esto es de que aquí Dios no te obliga. No te obliga a ser ni su discípulo, ni a querer ser uno, ¿verdad? Eso ya depende de tu corazón. Cada quien pasamos etapas muy complicadas en nuestra vida. Cada quien ha sufrido, ha vivido su vida de forma, pues, muy diferente a todos, ¿verdad? Pero lo que yo te puedo compartir personalmente es de que prefiero 1000 veces estar más cerca de Dios a alejarme más. ¿Por qué? Porque yo conozco mi capacidad al momento de alejarme de Dios y también conozco esa vida sin Dios. Pero hay personas que lo pueden ver diferente por su tipo de vida, por lo que pasó, pero lo que más me agrada de Dios es de que al ser un discípulo también es una garantía de que no te toca, tu libertad, tu libre albedrío. Y en este estudio, obviamente, pues va enfocado justamente a un pasaje de la Biblia y una instrucción que el mismo Jesús dejó para los tiempos venideros. Y esta instrucción nos debe de influir tanto para ti como para mí, como para todos los creyentes, todos, porque todos estamos llamados a compartir, a predicar, ¿vale? Todos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida alguien nos predicó a nosotros. Alguien decidió no callarse. Alguien rompió esa etiqueta, ese paradigma. Estuvo orando por nosotros para que se abriera la puerta y que nosotros aceptáramos a Cristo. Entonces nosotros deberíamos de ser igual. No todos son así, no todos piensan así. Pero deberíamos en teoría de ser igual. Y quiero que por favor vayamos a Mateo 28, 19 al 20. Está en el Nuevo Testamento. Y ese versículo dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es un versiculazo, ¿eh? La verdad, yo me acuerdo la primera vez que lo leí, yo dije, wow. Digo, tal vez a cada quien le afecta diferente al momento de leerlo. Yo en lo personal sí recuerdo perfectamente cuando yo leí este primer versículo, yo dije, ¿qué persona, qué ser en la tierra te puede acompañar
literalmente, o sea, el amor tan grande de esa persona para que te diga, yo te acompaño hasta el fin del mundo, ¿no? Porque quizás tu amigo, tu familia te pueden decir eso, ¿no? Y quizás lo pueden o no cumplir, pero que Dios te diga, yo te voy a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Si tú y yo conocemos de que Dios no es mentiroso, esto es una promesa. Todos los días, te vaya bien, te vaya mal, Dios te está acompañando. Pero después de esta lección que Cristo les dejó a sus discípulos, fue una instrucción, ¿correcto? Y después de esto quiero compartirte algunos puntos con los cuales tú, al finalizar este estudio, de todo corazón yo lo deseo, puedas tener ese anhelo y esa confianza y certeza de ser discípulos tú. Porque al final no se trata aquí de enseñarte por varios años, por varios meses, la Biblia y que tú no tengas pues ese llamado a servirle a Dios, a compartir, a testificar. Yo lo que trato de hacer, y justamente esta temporada lo que se ha tratado de hacer es para impulsarte a ti, para que tú decidas de una vez por todas abrir tu boca, compartir, testificar, porque allá afuera hay muchas personas, como te lo había comentado anteriormente, que necesitan de Dios. Y desmenuzando estos versículos, justamente vamos a contar algunos puntos con los cuales tú vas a poder justamente hacer discípulos. Y el primer consejo que Dios nos da es vayan. Ajá. Cuando dice en la instrucción, justamente en el 19, por tanto, id, ¿no? Por tanto, id, o vayan, literalmente. Vayan a ser discípulos. La forma justamente de hacer discípulos es salir. Y no significa, bueno, o sea, sí significa salir de tu casa, pero también significa salir de tu zona de confort. Es la acción. Un creyente, cuando da ese paso a ser un discípulo, es cuando sale de esa zona de confort. Porque mira, va a haber muchos creyentes que dicen, no, pues mira, ya tengo la salvación asegurada, ya que me preocupo, Jesús. Ya, pues si Dios ya me salvó, si no se pierde la salvación, pues yo puedo vivir la vida como bien me parece. ¿Para qué me esfuerzo en compartirla a los demás? Total, Dios sabe que yo, pues no puedo, no soy capacitada, no soy capacitado. Yo no sé mucho de la Biblia. Podemos poner muchas justificaciones, ¿verdad? Pero al final, justamente hay muchos creyentes de esos. Pero ponte a pensar, imagínate que esos creyentes o el creyente que te compartió a ti hubiera pensado de esa forma. Quizás tú nunca hubieras sido salvo o nunca hubieras sido salva, ¿verdad? Entonces al final, la acción que dice Jesús, vayan, o por tanto, id, es la acción de salir, no solamente de tu casa, sino de la zona de confort. ¿Ok? Es renunciar a algunos puntos de tu vida. Puede ser tu tiempo, tu agenda, tu rutina, tus planes, tus inseguridades. Pero al final siempre será justamente para recibir algo mayor. ¿Correcto? Cuando uno sale o uno va, cuando sale de su zona de confort es porque va a recibir algo mayor. ¿Sacrificarás cosas? Sí, pero Dios no es injusto. Dios a cambio te dará algo mayor. Y quiero que por favor vayamos a Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos 1:8. Y vamos a ver lo que dice, ¿vale? Hechos 1:8, veamos lo que dice. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Correcto? Entonces, aquí es una certeza, es una promesa que dice Dios, si tú ya me tienes en tu corazón, recibirás poder. Por si tienes esas dudas de, es que Jesús, yo no puedo yo no puedo enseñarle a la gente. Yo no tengo ese don de la palabra para poder compartirles, me muero de la pena, no sé ni cómo empezar. Déjame decirte que yo no tengo el don de la palabra. Yo, hablando de Jesús, aquí, Jesús. Yo no tengo el don de la palabra. Yo soy la persona menos capacitada para enseñarte. Pero al final, el corazón que Dios puso
en mí y que por mi voluntad yo quería serle útil, Dios hace maravillas en un corazón, así como hace maravillas con Yadis, con Eric, con Sandy, con cualquier otra persona, también lo puede hacer para ti. Pero solamente lo único que te pide Dios es ese corazón dispuesto. Por eso es la acción de vayan. Sal de la zona de confort que tú tienes. Pero, te repito, es por voluntad tuya. Es si tú quieres servirle a Dios. Dios no te va a obligar a servirle. Pero el diablo justamente va a hacer eso. Va a decirte, no, pues tú enseñar, tú hacer discípulos. No, hombre, si has visto tu vida. No, ¿por qué enseñarías tú? Tú eres la persona menos capacitada. Tú te enojas, tú haces esto, etcétera. O sea, el diablo siempre te va a atacar. Pero lo que Cristo trata de hacer y lo que Dios trata de hacer es decir, yo no te estoy diciendo que seas perfecto, pero tú me puedes hacer útil. ¿Útil en qué sentido? En compartir, en testificar. Entonces eso, ojalá, terminando este estudio, tú digas, sí es cierto, Dios. La verdad, esa parte de mi vida no te la he entregado. Pero me gustaría empezar a hacerlo, ¿no? Me gustaría empezar a que me utilices. Y como todo cambio no es de la noche a la mañana, pero Dios te va a capacitar todos los días y te va a instruir si es que tu corazón está dispuesto a compartir. ¿Correcto? El segundo punto, justamente para hacer un discípulo, es hagan. ¿Ok? Y leyendo justamente lo que leímos en Mateo 28, para lo que dice, ya emprendimos que es vayan, por tanto, id, y después dice, y haced discípulos. Ajá, hagan. Literalmente esa es la acción. Para hacer algo es necesario entregarte, ¿correcto? Y la entrega es la muestra más grande de amor que una persona puede tener a otra persona, o en este caso, a Dios. Eso quiere decir que tendrás que entregar tu tiempo, tu atención, tu afecto, tus palabras, tu servicio. ¿Pero por qué? Por amor a otros. Eso es lo que es un discípulo. ¿Por qué tendría que entregar mi tiempo, Jesús? ¿Por qué tendría que entregar pues no sé si podría decirlo, mi familia? ¿Por qué tendría que entregar mis sueños? ¿Por qué tendría que entregar mis anhelos? Bueno, por amor a otros. Porque así como te rescataron a ti, tú tienes ese anhelo de rescatar a otras personas. ¿Recuerdas cómo te convertiste? ¿Cuando aceptaste a Cristo? Dime qué hubiera pasado si esa persona que te compartió no lo hubiera hecho. Si se hubiera quedado callado, como te lo había comentado, si se hubiera conformado, o si hubiera seguido su sueño y no se entregara a Dios, ¿no? Al final, justamente, pues ocurriría otra cosa muy diferente, ¿verdad? Cuando una persona justamente comparte, es porque entiende la importancia o la importancia que hay detrás. No es compartir religión, ni siquiera compartir información. No, se comparte la salvación a una condenación eterna. Se comparte amor. Ese amor que a veces las personas buscan en lugares donde no deberían de buscar. Buscan satisfacerse visualmente. Lo que Cristo nos llama justamente es esa acción. Comparte, testifica lo que yo hice en tu vida. Hay personas que buscan pareja para satisfacerse, que buscan dinero para satisfacerse, buscan cosas materiales para satisfacerse, viajan mucho, compran mucho, pero al final la persona siempre se da cuenta que no, esa pieza del rompecabezas no embona en esa pieza faltante, ¿verdad? La otra instrucción que Dios da para ser un discípulo es bautizándolos. Bautizándolos, así es. Y el bautismo es una parte muy importante para todo creyente y toda persona. Y hay personas que han tenido la oportunidad de bautizarse con agua, porque también recuerda que en ese tiempo de Cristo se bautizaba con agua, ¿verdad? Y otras quizás no tuvieron la oportunidad de bautizarse con agua. Y de hecho aquí hay un dilema. Y aquí se desprenden algunas posturas en donde hay personas que dicen, si no te has bautizado por agua, no eres salvo.
Y hay otras personas que dicen, no es necesario bautizarse por agua para ser salvo. Y yo te quiero decir que es más probable la segunda opción. No es necesario bautizarse por agua para ser salvo. Y te voy a explicar por qué. Hay un ejemplo muy necesario, mucho que se pone en este tema, que es cuando Jesús está con los dos ladrones, ¿verdad? Bueno, con los ladrones crucificados, ¿correcto? Uno de los dos ladrones se arrepiente, le dice, por favor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Y Dios le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el ladrón no se bautizó, no fue a una congregación, no dio diezmo, no hizo obras al final, ¿verdad? Para poder ir al cielo, ¿correcto? Simplemente fue por un arrepentimiento genuino. Entonces viene esa contradicción, porque hay algunas vertientes que dicen, si no te bautizaste en agua, no eres salvo. Pero aquí justamente esta enseñanza de bautizándolos se refiere justamente al bautismo que enseñó Jesús al entender la salvación. O sea, a que la persona comprenda de qué se debe de salvar, por qué se debe de salvar y la necesidad que tenga de Cristo. Sin necesidad o con la necesidad del agua. Espero no enredarte. Pero si tú no te has bautizado con agua, no te preocupes. No te preocupes. Pero sí tienes que entender quién es el que da la salvación. No es el agua. El agua no tiene poder. Es Dios y el Espíritu el que tiene el poder de salvar o no a una persona. Y me ponía en ejemplo mi maestro cuando yo le pregunté, oye, pero es que el bautismo, si no somos bautizados en agua, no somos salvos. Y me dijo, te voy a decir una hipotética historia y tú me vas a decir si esa persona es salva o no, ¿ok? Imaginemos que vayamos todos al desierto y vamos a compartirle a las personas de Egipto, donde no hay agua, ni siquiera llueve, ¿correcto? Y hay mucho avivamiento por parte de Dios y hay muchas personas que se convierten, que entienden la salvación, que se arrepienten, que la verdad dicen la regué y que aceptan que están viviendo una vida mal. Pregunta, ¿esas personas convertidas, cuando mueran, van a ir al infierno? Pues no, ¿verdad? Sería ilógico. O personas que quizás pasaron por la pandemia. Personas que vieron la predicación a través de justamente cuando inició la pandemia, una predicación en línea, que se hayan convertido igual en su casa y que no pudieron salir, no pudieron ir a una alberca, a un río para que los bautizaran y murieron tras el COVID. ¿Esas personas van al infierno? Pues no, ¿verdad? Sería algo ilógico que te dijeran, no, pues sí, hermano, pues como estás en el desierto, pues Dios ya te condenó, ya no hay agua, pues no podemos bautizarte, pues por lo tanto, no puedes salvarte. Pues sería algo ilógico, ¿verdad? O aquí por el COVID, hermano, pues cerraron todas las albercas, los ríos están cerrados, no tienes presupuesto para irte para allá a Veracruz, a Cancún, pues lo siento, no vas a poder ser salvo. O sea, ¿ves cómo también podemos llegar a adquirir un versículo, sacarlo de contexto y retorcerlo? Pero esto es importante que tú lo entiendas, porque muchas personas se van con la idea de que por agua se necesita ser bautizado sí o sí, porque si no, no se va a ser salvo. Pero no, entiende. Justamente Dios llama a la persona, a esa persona, a la conversión. Y de hecho el bautismo tiene un significado, que justamente es sumergirse, sí. Pero no solamente en agua, sino sumergirse en Él. Esa es la clave del bautismo, sumergirse en Él. ¿En quién, Jesús? En Cristo. Estar inmersos en Él, conociéndolo a Él. Ahí se da ese cambio, esa instrucción del bautismo. Y de hecho, si tú estuviste, o bueno, si alguien te compartió a ti, muy probablemente hicieron una oración. En esa oración al final, pues ya ves que dices en el nombre de Jesús, amén. Hay otras personas que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Eso es un bautismo, es para que también literalmente las personas entiendan, mientras que hayan entendido el pecado, el por qué viven lejos de Dios, etcétera, 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 cómo van a ser salvas, reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Y el último punto para ser un discípulo es la instrucción
que es única y que yo siento en lo personal, todas las personas que tengan un corazón dispuesto están capacitadas para hacer esto. Todas las personas, escúchalo bien, todas las personas están capacitadas para hacer esto. ¿Por qué? Porque ya leímos justamente Hechos 1:8. Porque cuando tú aceptas a Cristo recibirás, ¿qué? Poder. Poder. Y que el Espíritu mismo te capacita. Y la otra palabra, el último punto para ser un discípulo es enseñándoles. ¿Por qué? Porque justamente en Mateo 28 dice, en el 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ajá. Enseñar. Todos aprendemos en base a una enseñanza. ¿Cómo aprendemos a cocinar? ¿Cómo aprendemos a caminar? ¿Cómo aprendimos a jugar? A leer, a tocar un instrumento. No sale de la noche a la mañana, ¿verdad? No es algo que ya lo tengamos por defecto en nuestro chip y ya, órale, ya soy un maestrazo en la guitarra, un maestrazo en la natación. No, ¿verdad? Nos tuvieron que enseñar antes, capacitar para hacerlo. Y lo mismo quiere Dios, lo mismo quiere decirnos Él en este punto de nuestra vida. Si quieres hacer discípulos, primero debes de aprender a conocerme. Y si ya sabes quién soy y lo que puedo hacer, entonces enseña a los demás. Sal, haced, por tanto, id. Sal de esa zona de confort. Lo que dice la Biblia nació así. Tratar de enseñar, impulsar, crear y compartir lo que Dios puede hacer en tu vida. Algún día lo que dice la Biblia llegará a su fin. Y espero que cuando eso pase, tú enseñes a alguien más, como se te trató de enseñar aquí, en este ejemplo. O en tu iglesia, o con tus amigos. Al final la instrucción es enseñar. Por eso si tú en estas alturas tú tienes dudas y dices, no, la verdad es que yo soy la persona menos capacitada para enseñar, no subestimes el poder de Dios que puede hacer en ti. Ve lo que hizo con Moisés. Un tartamudo. Un tartamudo. Ve lo que hizo con Abraham. Ve lo que hizo con Job. Ve lo que hizo con el rey David. Ve lo que hizo con Noé. O sea, Dios hace cosas increíbles con las personas. Con José, el rey el soñador. Son las personas menos capacitadas que puedes encontrarte en la vida. Pero el corazón, ¿recuerdas lo que dice Dios? Él no ve en lo alto de su estatura o en su parecer, sino lo que Dios ve es su corazón. Esa es la clave, chicos. Si tú tienes un corazón dispuesto, no dudes del poder de Dios cuando te dice, yo te puedo enseñar para que tú enseñes. ¿Correcto? Y para cerrar este estudio, quiero que por favor leamos 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21 y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al final no es lo que Jesus te diga, no es lo que Yadis te diga, no es lo que Sandy te diga, no es lo que Eric te dice, sino es lo que Jesús, Cristo, hizo. Y te pregunto, ¿Cristo se quedó callado? Cristo dijo, no, pues bueno, total, soy Dios. Voy a vivir la vida aquí en la tierra como bien me parezca. Pues no. ¿Cristo dudó de sus capacidades para enseñar? Enseñó a 5,000 personas. Si tú te preguntaras, bueno, tal vez no voy a enseñar a 5,000, pero voy a enseñar a una, a dos, a mi familia, a mi amiga, a mi amigo, exhortándole a que no haga eso, aquello. Quizás aquí en el ejemplo mío de lo que dice la Biblia, bueno, no voy a enseñar a 30,000, a 50,000, a un estadio completo de fútbol, pero le puedo enseñar a 23 personas, a 15 personas, a 2 personas, a las que lleguen a escuchar este estudio. Te repito,
Si tú tienes esas ganas de compartir, pero al final te detienes porque dices, es que no, me da pena, es que cómo, no, yo soy la persona menos capacitada, etcétera, ten cuidado, porque estás subestimando el poder de Dios que puede hacer en tu vida. No subestimes. Al contrario, créelo y entrégaselo a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias nuevamente que nos permitas llegar a este final de temporada, Señor. Una temporada increíble, que fue una temporada muy larga, llena de retos, llena de bendiciones. Y también te agradecemos mucho porque a partir de hoy entendemos el significado de ser un discípulo, de ser la diferencia de entre un creyente, a un discípulo. Por favor, te pedimos que tú analices nuestro corazón, tú conoces nuestras capacidades y te pedimos para que tú nos alientes, nos ayudes y que nos reclames esa victoria, Señor, de todas las cosas malas que llegamos a hacer. Padre, nuevamente te damos gracias por este acercamiento, por este avivamiento, y te pedimos por todas aquellas personas que anhelan ser tanto discípulos, como maestros de enseñanza, como personas que puedan instruir a los demás, para que tú hagas un despertar en ellos. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y para no hacer la despedida larga, te quiero agradecer en nombre de todas las personas que participaron en este proyecto, en esta temporada número 6 de lo que dice la Biblia. Gracias por tu oportunidad de dar clic, de poner play a estos audios. Sé que Dios te ha enseñado muchas cosas a lo largo de esta temporada. Ojalá hayas escuchado todos los estudios, si no, te invito a escucharlos. Y pues te dejo con esta alabanza para cerrar con broche de oro. Dios te bendiga y nos veremos hasta la próxima. Luz a mis pies cuando no puedo ver, luz a mi ser cuando siento caer, luz a lo más oscuro que hay en mí. Cristo, eres luz, eres mi luz. Es mi clave.